Muy buenos días, bendiciones, centinelas del muro, declarando mucha bendición para sus vidas, para su familia, y que este año será el año donde vemos la manifestación, el poder, la gloria de Dios a un nuevo nivel, donde recibiremos el doble de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Que en este año podamos disponer nuestro corazón para aprender y dar más de lo que quizás dimos en el año pasado. Es una bendición poder entrar en este año y saber de que la mano de Dios ha estado y siempre estará con cada uno de nosotros. Y saber de que la voluntad de Dios es la que siempre, la que primeramente se va a cumplir. Que no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios la que se va a manifestar en nuestra vida. Y en esta mañana quiero compartir una pequeña reflexión, y es saber de que en este año que nosotros entramos, entender de que lo que tenemos, lo que el Señor ha dado a nuestra vida es suficiente para bendecir a otros, es suficiente para darles a otros. Quizás en ocasiones creemos que no tenemos, creemos que nos hace falta, pero el Señor pregunta, ¿qué es lo poco? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué es lo que hay en nuestras manos? ¿Qué hay en nuestra vida? Porque eso va a ser suficiente para Él multiplicarlo y para Él bendecir a otros a través de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13 en adelante. Este pasaje, esta historia, habla de la alimentación de los 5,000, y creo que muchos ya hemos estudiado este pasaje bíblico y vemos de que de una manera sobrenatural el Señor bendice, el Señor alimenta a más de 5,000 personas. Vemos de que solamente eran 2 peces, eran 5 panes, y como el Señor oró y el mismo Dios multiplicó. Pero algo que me causó mucho asombro y que me quedó en mi corazón es la palabra en la que vemos de que el Señor le dice a sus discípulos que qué es lo que ellos tienen. Entonces, saber cada uno de nosotros qué tenemos, qué el Señor ha depositado sobre nuestra vida, en la cual podemos darle a otros. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a empezar leyendo a partir del 15. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, darles vosotros de comer. ¿Ven? Dice el 17: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y el 18 dice: él les dijo: traedlo acá. 19: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y los dio, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y dice que todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Entonces vemos una obra milagrosa en esta palabra, y es de que el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero algo que yo quiero enfatizar es de que el Señor les dice: ¿qué tienen ustedes? ¿Qué hay en ustedes para poder bendecir a un pueblo? Sabemos nosotros de que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Sabemos nosotros de que la tierra está esperando a que los hijos de Dios se levanten, a que los hijos de Dios se tomen la posición de hijo, valga la redundancia, y puedan manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. De que nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y creo de que eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, que en este año nuevo podamos entender de que lo que tenemos es suficiente para Dios multiplicarlo y para Dios bendecir a miles de personas. Hay muchas personas afuera que están necesitando una palabra, y quizás tú no tengas un estudio teológico, quizás tú no tengas un recorrido, pero lo poco que el Señor ha podido enseñarte va a ser suficiente para bendecir otras vidas, va a ser suficiente para alimentar a otra persona, va a ser suficiente para levantar al que está caído, va a ser suficiente para que el Señor se pueda manifestar en alguien que quizás está esperando de que una palabra de Dios llegue a su corazón, porque muchas veces mucha palabra
no hace entender a la persona, pero quizás una palabra de Dios te bendiga. El Señor, a ver, el Señor viene por ti, el Señor quiere salvarte, el Señor quiere levantarte, Dios está contigo, no temas. Muchas veces esas cortas palabras pueden hacer de que la vida de una persona cambie, sea diferente. Pueden hacer de que la vida de una persona pueda cambiar, pueda llevarlo a otro nivel de gloria, pueda llevarlo a entender de que en Dios su vida es mejor, pueda llevarlo a reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Entonces vemos de que el Señor les dice a los discípulos, no tienen necesidad de ir a buscarlo. Muchas veces decimos, no, pues vamos a buscar a la hermana tal para que la hermana tal ella sea quien le dé la palabra porque tiene más conocimiento. Pero Dios te dice en esta hora, en esta mañana, de que no busques a otra persona, que tú y yo, con lo poco que tenemos, vamos a bendecir a esa persona. Tú y yo, con lo poco que tenemos, vamos a levantar a esa persona. Tú y yo, con lo poco que tenemos, vamos a hacer de que esa persona sea diferente. Y vemos de que los discípulos dijeron, no, Señor, no tenemos, solamente 5 panes y 2 peces. Para los discípulos era, o sea, como algo imposible poder alimentar a más de 5,000 personas, porque dice que solamente comieron los hombres, o sea, no contaron ni a las mujeres ni a los niños, es decir, de que eran muchos más que 5,000. Y para los discípulos era imposible alimentar tanta gente con solamente 5 panes y 2 peces. Quizás con lo que nosotros portamos o tenemos, para nosotros no sea suficiente para darle a otra persona, pero el Señor dice que sí es suficiente, porque eso lo va a tomar y va a hacer de que se multiplique y de que eso tantos así de que pueda quedar para bendecir aún más a otros. Entonces, que podamos entender que el llamado que tenemos de parte de Dios es tan grande y tan poderoso que Dios se va a encargar. Él se va a encargar de convencer a aquellas personas que le hablamos. A veces nos frustramos porque creemos de que a esa persona que le hablamos no nos va a entender o no nos va a comprender, pero tenemos que recordar y saber de que nosotros no convencemos a nadie. Nosotros solamente damos la palabra, nosotros solamente sembramos y el Señor es el que cosecha, el Señor es el que lo riega, el Señor es el que hace la obra en esa persona. Entonces yo te invito, yo te animo, amados y amadas, de que podamos entender y comprender de que Dios es el que multiplica a aquellas cosas que nosotros creemos que nos hacen falta. Y los discípulos ahí entendieron de que no solamente tenían ese poco, sino que el Señor podía multiplicar ese poco y hacer muchas cosas y bendecir a otros. Entonces, que podamos entender y comprender que lo poco que tenemos es suficiente para bendecir a esa persona que está a tu alrededor, para bendecir a esa persona que quizás vive en tu barrio, para bendecir a tu vecina o a aquellas personas que quizás te hablan, que por miedo a que no sepamos, que por miedo a que no sabemos hablar, que por miedo a que no tenemos el conocimiento y creemos de que no podemos hacerlo, no damos la palabra, sabiendo de que el Señor es el que termina la obra. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y que este sea un año de reconocer de que lo que poco que tenemos es suficiente para Dios multiplicarlo, es muy suficiente para Dios hacer una obra poderosa en todos aquellos que nosotros le soltemos una palabra. Así que Dios les bendiga y que ese sea el año donde aprendamos a depender de Dios, a depender de la mano de Dios, a depender de solamente de Él y saber de que sin Él no podemos hacer nada, saber de que sin Él no podemos avanzar, no podemos crecer, de que solamente en Dios está todo lo que nosotros anhelamos y deseamos. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y que sigamos en familia, en unión, sabiendo de que el Señor quiere la unión de la familia, quiere de que todos estemos adorándole en espíritu y en verdad. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo y espero verlos muy pronto. Bendiciones.